Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de la Salita Electoral. Hoy día tengo como invitado a Carlomagno Salcedo. Él es candidato a diputado con el número 3 por Lima, por el partido Ahora Nación. Bienvenido, Carlomagno, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, César, por convocarme a tu importante espacio y quedo atento a todas las interrogantes que puedan existir. Bueno, para empezar, cuéntanos de ti. Yo conozco mucho de tu trayectoria política, profesional, pero creo que las personas te recordamos sobre todo porque fuiste, en algún momento estuviste como asesor, ¿no?, de Palacio de Gobierno, pero quisiera que, por favor, tú, con toda la confianza, nos cuentes un poco de tu experiencia profesional y política también. A ver, César, voy a tratar de presentar un perfil mío. Yo soy huancaíno, migré a Lima a los 11 años de edad al quedar huérfano de padre y madre y ya culminé la secundaria en Lima, gracias a mi hermano, y a los 16 años ingreso a San Marcos, ¿no?, a la Facultad de Derecho. Me formo en San Marcos, al poco tiempo empiezo a trabajar en San Marcos como bibliotecario, me hago residente de la vivienda universitaria, luego soy profesor, soy jefe de prácticas de un profesor querido, Juan Morales Godo, quien luego me da la oportunidad de él de ir a trabajar al Poder Judicial, porque él era vocal de una sala superior en la Corte Superior del Callao. Entonces a los 18 años ya empiezo mi vida laboral, ¿no? Digamos, soy hijo de San Marcos, o sea, soy un hijo de la universidad pública y por eso yo tengo un gran aprecio por la universidad pública y creo que es una de las cuestiones que hay que fortalecer. Mi vida profesional la he desarrollado en algunos espacios de sociedad civil, pero básicamente en el sector público. He trabajado en diversas entidades como la OMPE, el RENIEC, en el Congreso de la República en más de una oportunidad, en la presidencia del Consejo de Ministros en diversas áreas como la Secretaría de Buen Gobierno, la Secretaría de Gestión Pública o la Secretaría de Descentralización. También en paralelo he desempeñado la cátedra universitaria a partir del 2006. Este año ya cumplo 20 años de profesor universitario. Empecé en San Marcos y a partir del 2015 en otras universidades como la Universidad San Martín de Porres, luego la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, la Ruiz de Montoya, la Universidad Científica del Sur. En los últimos años me he abocado mucho a la docencia universitaria. También he hecho investigaciones en materia básicamente de derecho público, político, partidos, sistemas electorales, ¿no? Y políticamente yo tuve una anterior participación en el Partido Morado, del cual fui fundador. Digamos, yo creo en la necesidad de que en la sociedad peruana haya partidos de verdad. Y creo que fue una experiencia muy interesante, pero de la que me alejé el año 2021, cuando todavía era asesor del expresidente Francisco Sagasti. Yo antes de eso era asesor de la bancada del grupo parlamentario del Partido Morado, y cuando se dan las circunstancias de la elección de Francisco Sagasti como presidente de la República, se tiene que encargar, él me convoca a trabajar con él en Palacio de Gobierno, ¿no? Yo renuncio en 2021 por discrepancias, por la forma de conducción bajo la jefatura de Julio Guzmán. De hecho, mucha gente se va del partido, incluyendo todo lo que era la Secretaría de Doctrina que yo lideraba. Conmigo se fueron unos 200 más o menos morados de diversas zonas del país y conformamos otro colectivo llamado Perú Republicano, que luego con otros colectivos que venían de Fuerza Ciudadana, Dignidad Magisterial, etcétera, conformamos un protopartido llamado Confluencia Perú. Este protopartido no se llega a inscribir, pero y cuando ocurren los hechos de la Universidad Nacional de Ingeniería y ahí aparece la figura de Alfonso López Chau, que se hace conocido, digamos, los reflectores lo empiezan a iluminar, es que conversamos con él y decidimos, en lugar de fundar un partido propio, ¿no? Decidimos juntarnos con otros colectivos y con los jóvenes que lo acompañaban para fundar lo que ahora es Ahora Nación, ¿no? Yo soy fundador de Ahora Nación, soy secretario nacional de Doctrina y Formación Política del partido, también estoy desde el inicio en esta apuesta, desde inicios del 2023. Y bueno, ya estamos ya pues en estas circunstancias electorales, entrando a competir en estas justas, ¿no?
Muy bien, Carlos Magno, qué interesante tu trayectoria política. Y lo más interesante, limpio de polvo y paja, sin denuncias, sin nada. Y eso es muy valioso porque justamente necesitamos políticos eh, que no tengan pues un rabo de paja, ¿no? Eso es fundamental. Así es que sigamos. Quería saber eh, cuál es la problemática a nivel macro y micro que tú puedes diagnosticar que atraviesa el Perú en estos momentos. A ver, empiezo señalando que el Perú es un país con un inmenso potencial, un potencial gigantesco que no solamente tiene que ver con su gran diversidad, no solo tiene que ver con el hecho de ser un país poseedor de tantas riquezas, ¿no? Recuerdas pues que ese famoso italiano Raimondi decía que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Entonces, ¿qué es? Pero también una gran calidad humana de su gente. ¿Qué explica entonces que un país con tanto potencial, que debería ya ser una potencia regional, permanezca en la situación en la que está? Tiene que ver, creo yo, con la ausencia de un liderazgo político adecuado. Y de hecho eso ya lo diagnosticó quizás el mejor historiador de la historia peruana, que es Jorge Basadre. Él tiene un hermoso texto que se llama La promesa de la vida peruana, que en realidad es un opúsculo, es un documento que se puede leer en 2 o 3 horas de corrido, Ujú. donde él explica en el año de 1945 por qué el Perú permanecía en la situación que en ese momento estaba. ¿Y cuál era la situación? En la tesis de Basadre, cuando el Perú se funda como una república en los años 20 del siglo XIX, esa fundación republicana no es una realidad, sino es una promesa. Él señala que los fundadores de la patria eran conscientes que el Perú en ese momento no tenía las condiciones sociales, económicas de una república. ¿Qué es una república? Es una sociedad de ciudadanos libres e iguales en derechos, en deberes y en oportunidades. Eso no era el Perú. El Perú había sido fundado por una reducida élite criolla y la mayoría del Perú estaba absolutamente excluida de la representación. Pero al fundarse el Perú como una república, lo que estaban haciendo los padres fundadores de la patria es hacer una promesa. El Perú en 1821 no era una república, pero tenía que serlo en unas pocas décadas. El gran problema es que 120 años después de eso, Basadre identifica que el Perú no era aún una república. Era el Perú un estado oligárquico, un estado con exclusiones. Entonces, ¿qué explicaba eso? Y Basadre identifica el problema en lo que él llama la ausencia de las élites. Es decir, que en el Perú no existió una élite política comprometida con el desarrollo del país, como sí lo tenía, digamos, las comparaciones son odiosas, como sí lo tenía Chile. Chile, desde que se funda como república, sí tenía una élite política comprometida con el desarrollo de su país. Y por eso es que Chile, desde que se funda como república, se proyecta ya en que tiene que crecer, ¿no? Afectando a Bolivia y a Perú. Claro, eso nos perjudica, pero desde la mirada chilena, desde la óptica chilena, hicieron lo que les correspondía hacer. Entonces, Basadre dice, en el Perú no tenemos élites. Y en las democracias modernas, ¿dónde se construyen esas élites? En los partidos políticos. Y si nosotros vemos qué pasa a nivel del sistema de partidos, en el Perú no hay un sistema de partidos, César. Lo que tenemos, y aquí voy a utilizar las palabras de Alberto Vergara, que siempre cito, es vehículos electorales de representación lumpen. Es decir, la mayoría de partidos no son organizaciones que tengan un ideario, que tengan una visión de país, son meros vehículos electorales que permiten que los peores de la sociedad lleguen al poder. Entonces, ¿quiénes iban al poder? A lumpen. El lumpen proletariado, como el de Perú Libre, o la lumpen burguesía, como los partidos de derecha, probablemente. Entonces, y ahí finalmente, y con esto trato de redondear una primera respuesta, yo le doy la razón en algo a Marta Hildebrand cuando era congresista del fujimorismo. En cierta sesión que hubo en el Congreso, y le preguntan por qué es tan mala la calidad de la representación. Ya entonces habían pues muchos congresistas, digamos, de dudosa reputación, ¿no? Come oros y muchos sueldos, etcétera, ¿no?
Ya Robacable. y ya se pensaba que era un parlamento, pero Ujú. no podía haber peor. Y ella dice, oye, no, esto es responsabilidad de los partidos, porque son los partidos políticos los que los pusieron de candidatos. Entonces, y eso es, y lo que decía Marta Hildebrand a inicios de los 2000 ha empeorado. O sea, ya el nivel que tenemos en este momento en el Parlamento peruano es el lumpen político legislando, ¿no? O sea, ya no son los ciudadanos que legislan en representación de la sociedad, es el lumpen legislando a favor del lumpen. Eso es lo que tenemos actualmente en la sociedad y nos estamos jugando este 12 de abril la posibilidad de salir de eso y recuperar la patria para los ciudadanos o hundirnos en el fango, si es que esta misma calidad de representación vuelve a repetir el plato. Eso es lo que nos estamos jugando. Ujú. Carlos Magno, has mencionado una palabra muy delicada que probablemente para un sector de la población eh, no sea muy entendible, la palabra lumpen. ¿De qué manera nos está perjudicando tener un Congreso? Yo sé que es evidente en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el aumento del sicariato, la impunidad, pero tú por la experiencia que tienes, Carlomagno, quisiera que por favor nos detalles, englobes, ¿no? Todo lo que conlleva eso en perjuicio de todos los ciudadanos peruanos sin distingo. A ver, César, digamos, los congresos a partir del año 2000, digamos, se han ido deteriorando, ¿no? Uh-huh. Un congreso nuevo ha sido peor que el anterior, pero digamos, hasta el congreso de la época de Ollantumala, Uh-huh. digamos, se sabía ya que habían congresistas que representaban intereses de sectores criminales, ¿no? Pero lo que tenemos ahora ya son congresistas que directamente son operadores de los sectores criminales. Uh-huh. Tenemos partidos políticos que operan como si fueran organizaciones criminales y se han repartido el Estado, se han repartido el poder ejecutivo y desde el Congreso controlan todo el poder más allá de distingos ideológicos. Y aquí, cuando se pelea el fujimorismo con Renovación echándose mutuamente la culpa de por qué el señor Balcázar es presidente de la República, ¿no? Y diciéndolo, acusándolo de comunista por ser de Perú Libre, pero si hace un montón de años el fujimorismo y Perú Libre cogobiernan desde el Congreso, se mechan en público, pero votan juntos de manera sistemática en dos tipos de leyes, por ejemplo, ¿no? En leyes que se ha denominado por muchos leyes pro crimen, y lo puedo explicar un poquito más, pero Uh-huh. también en el copamiento de las instituciones del Estado democrático. Son dos objetivos que han tenido. Entonces, las leyes pro crimen son aquellas leyes que han sido motivadas por interés propio, por ejemplo, para tratar de buscar la impunidad de líderes congresistas o líderes de los partidos que están en el Congreso. Un ejemplo, la denominada Ley Soto. ¿Qué es la Ley Soto? Es una ley que reduce el plazo de prescripción de ciertos delitos, de modo tal que una persona que está siendo investigada pueda liberarse de la investigación. Se le conoce como Ley Soto porque fue promovida durante la presidencia de Alejandro Soto, de APP, del partido del señor Acuña. Y este señor se beneficia de esta ley que se aprueba en su periodo para poder salir liberado de un delito por el cual estaba siendo juzgado. Eso se repite mucho, ¿no? Pero este tipo de leyes que buscan la impunidad de los miembros de esos partidos han terminado también favoreciendo a la delincuencia común. Por ejemplo, la ley que elimina de la calificación de organización criminal al sicariato y a la extorsión, ¿no? Y que además esa misma ley dificulta la posibilidad que el Ministerio Público y la Policía Nacional realice allanamientos a organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque ahora se exige de que tiene que estar su abogado. Es decir, le quitan el elemento sorpresa que es imprescindible en este tipo de operativos. A partir de la aprobación de esa ley se ve cómo de manera, digamos, exponencial el delito se incrementa. Empiezan los asesinatos a los choferes, a los bodegueros, o sea, en buena cuenta son leyes
que afectan la vida cotidiana de las personas. Afectan al emolientero, afectan a la persona que vende en el mercado, o sea, afecta curiosamente a los más pobres, afectan a la gente común y corriente, o sea, un chofer, un cobrador, son personas, digamos, que se ganan la vida con trabajos no tan bien remunerados y son asesinados. O sea, eso es responsabilidad directa de este Congreso delincuencial. ¿Y quiénes votaron por esas leyes? Fuerza Popular, pero Renovación Popular también, que ahora no se quieren distanciar, ¿no? Somos Perú, los niños de Acción Popular, APP, el partido de señor Luna, Podemos, yendo hasta la izquierda de Vladimir Cerrón. Todos ellos han aprobado este tipo de leyes, juntitos de la manito, ¿ya? Y el segundo tipo de descalabro de la democracia ha sido el copamiento de las instituciones, como por ejemplo el Tribunal Constitucional. ¿No? Por cierto, Balcázar, el actual presidente, presidió la comisión que eligió a los actuales miembros del Tribunal Constitucional, que básicamente, ¿no?, vota sistemáticamente a favor de este Parlamento. Balcázar dirigió esa comisión. O sea, entonces, ¿de qué vienen ahora los fujimoristas a decirlo, a decirle comunista, qué sé yo, tratando de lavarse las manos cuando han sido socios? Son cómplices. Pero no solamente el Tribunal Constitucional, es la Junta Nacional de Justicia, que ya ha sido tomada. Por varias veces la Junta Nacional de Justicia anterior trató de resistir el embate del Congreso, ¿no?, con el apoyo del Poder Judicial en algún momento, pero el Tribunal Constitucional jugaba a favor del Congreso de Lampa. Pero también es, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. ¿Quién es defensor del pueblo? ¿Acaso no era abogado de Cerrón? Y ese defensor del pueblo, por ejemplo, entre otras cosas, le pide al Tribunal Constitucional que se derogue la ley que permite, la ley que se llama la extensión de dominio. ¿Qué permite esta ley? Que los bienes obtenidos por los criminales puedan ser incautados por el Estado. El defensor del pueblo pide al Tribunal Constitucional que esa ley se elimine, teniendo él una hermana que tenía problemas precisamente. O sea, entonces el defensor del pueblo actual no es el defensor del pueblo, es el defensor de los delincuentes. Y así, y podemos seguir, ¿no? Ya el Ministerio Público ya ha sido tomado por la mafia. Entonces, eso es lo que tenemos. Ya en el Perú ya no podemos hablar de que estamos en una democracia plena, vivimos una dictadura parlamentaria y eso afecta la vida cotidiana de cada uno de los peruanos, César. O sea, no es solamente un lío en las alturas, no es un problema de poderosos, no. Estas cosas afectan el día a día de cada una de las personas, sobre todo las personas menos poderosas, porque finalmente las personas ricas, las personas con recursos tienen mecanismos para poder sortear estas dificultades. Pero el ciudadano común y corriente, que somos la mayoría de peruanos, somos los directamente afectados por toda esta situación. Claro, y estos partidos por lo general llevan como candidatos a personas, por ejemplo, que tienen denuncias penales, que tienen carpetas fiscales. ¿Para qué? Para que los dueños o los cabecillas, porque no podemos decir líderes de partidos, al final los terminan extorsionando, ¿no? Para que jueguen con leyes o cosas similares a favor de ellos, ¿no es cierto? Tú te acordarás, César, el caso de una congresista de Fuerza Popular que luego se terminó desvinculando de Fuerza Popular, no recuerdo su nombre. ¿Y qué es la Patricia Donaire o Yesenia Ponce? Me parece que Yesenia Ponce. Ya porque Patricia Donaire se sale del fujimorismo porque ella intentó hacer una reforma política más o menos sensata, ¿no? Razonable, y Keiko le bajó el dedo, dijo, no, tú no apruebas esa reforma, ¿no? ¿No? Y me parece que el caso de Yesenia Ponce ella cuenta en algún momento cuando Keiko dijo, no, mira, que se mueran 10,000, 100,000, pero no va, ¿no? Esa ley es nuestra y la aprobaremos cuando yo sea gobierno. Y me parece que ella tenía problemas también, digamos, de tipo judicial, etcétera. O sea, ella se arriesgó, pero digamos, algo así como una especie de colaboradora eficaz hacia la sociedad pudo testimoniar esta situación. O sea, tenemos partidos, o sea, parece ser pues que no es casualidad que muchos de estos partidos llevan en sus filas a personas que tienen problemas con la justicia, porque una persona que tiene problemas en la justicia es extorsionable.
perfectamente. No. Claro, y lo podemos ver, ¿no? Porque, por ejemplo, la página Congreso o Congreso de Zoológico hace una descripción de la calidad de candidatos que tenemos. Se descubre, por ejemplo, que la mayoría de candidatos cuestionados, voy a ponerle así, porque en realidad encima han tenido condena, son de Alianza por el Progreso, está Fuerza Popular, está ¿cómo se llama? Perú Libre. Entonces no es casualidad, ¿no? O sea, las evidencias son contundentes en realidad. Así es así. Mira, yo también puedo decir en tono autocrítico que en el que hubo reportajes, en diciembre salió un reportaje de RPP, del Poder en tus manos, donde se había determinado 7 casos en el caso de Ahora Nación, y luego hace poco América Televisión amplió a 12 casos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Partido Ahora Nación? Ni bien nos enteramos de estas situaciones. Iniciamos los procedimientos con nuestro Tribunal de Ética y varios de esos casos, luego de analizarse, fueron excluidos de sus candidaturas, fueron obligados a renunciar o se les excluye por resolución de nuestro tribunal. Pero también nosotros hemos sufrido el acoso, digamos, de ciertos medios de comunicación. De hecho, América de Televisión, cuando saca su reportaje, no toma en cuenta nuestra versión. Es más, incluso sin tomar en cuenta nuestra versión, si sus periodistas hubiesen hecho un trabajo honesto, hubiesen podido saber de que ya en diciembre RPP había sacado 7 de los 12 casos y que ya nosotros, RPP sí tomó nuestra palabra, nosotros inmediatamente emitimos un comunicado, hicieron un seguimiento del caso. O sea, podrían haber sabido que nosotros sí habíamos tomado acción respecto a esas situaciones, ¿no? Entonces, probablemente pues los filtros no pueden ser perfectos, pero el asunto está, ¿qué haces tú cuando encuentras una situación enojosa dentro de tu organización? O el caso del propio señor Balcázar. Él en el año 2023 intenta infiltrarse en nuestra organización. De hecho, se afilia a nuestra organización y cuando en el mes de noviembre, diciembre de ese año, del 2024, perdón, cuando militantes nuestros reportan en los chats internos de que este señor aparecía afiliado, inmediatamente accionamos. Y en enero del 2025, con una resolución, se le expulsa y por eso ahora está expulsado. ¿Y por qué lo expulsamos? Porque vemos sus antecedentes, pues, o sea, una persona que tiene la opinión que tiene sobre las niñas menores, ¿no? Que pueden, que los viejos mayores pueden acostarse con ellas y eso las hace madurar. Un congresista que votó sistemáticamente por las leyes pro crimen, un congresista que presidió la comisión del Tribunal Constitucional que elige a miembros absolutamente cuestionados, un congresista que tiene denuncias gravísimas cuando era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, es decir, un rosario de cuestionamientos. Entonces dijimos, esta persona no puede ser militante y lo expulsamos. ¿Qué hace este Congreso? A ese impresentable lo pone de presidente, ¿no? Y luego se dicen echándose la culpa unos a otros, no que es por tu culpa porque, no que tu culpa que, no, todos ellos son corresponsables, absolutamente. Entonces, es el tipo de Congreso que ha sostenido a Dina Boluarte, a una presidenta criminal que en su momento tendrá que rendir cuentas ante la justicia, o a este esperpento que ha sido el señor Gerí, un esperpento de presidente, ¿no? Y a este otro esperpento que tenemos también como presidente, ¿no? Que no tiene idea del cargo que es un títere, ¿no? Claramente presidentes títeres. O sea, ¿dónde está el real poder? Está en el Parlamento. ¿Y cómo se califica ese régimen? Tiene un nombre, César, se llama caquistocracia. El gobierno de los peores, de los incompetentes, el gobierno de los cacos, ¿no? Eso es. Sí, y cosa irónica va a ser que con ayuda del próximo Parlamento, los 3 presidentes últimos que has mencionado, o sea, Dina Boluarte, José Gerí y Balcázar, van a terminar en la cárcel. No va a haber otra y probablemente hasta varios ministros, lo cual también es lamentable, ¿no? Porque la clase política, de alguna manera, la clase política honorable, limpia, de buena fe, se ve salpicada, ¿no? Y genera una desconfianza en la población que dice, bueno, ya no creo en los partidos políticos.
ya no creo que salgamos de esto, ¿no? Mejor hay que sobrevivir, no hay que mantenernos como están, no hay que mover nada y seguir como que nos hubieran enseñado a ser conformistas, a agachar, a perder la autoestima, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que cambiarlo y por supuesto hay una gran responsabilidad en aquellos partidos como Ahora Nación que quieren justamente cambiarlo todo, ¿no? Sí, mira, yo creo que, a ver, esto tiene varias lecturas, ¿no? Por un lado, en efecto, yo cierta vez con mis alumnos, yo soy profesor de ciencia política en San Marcos, de Derecho en la Universidad San Martín de Porras en pregrado, y cuando siempre les paso a mis alumnos este video, ¿no? Hay un video que de hace unos 3 años, me parece, de Uruguay, cuando el entonces presidente de Uruguay, Lacalle, convoca con motivo del 50 aniversario del último golpe de Estado que hubo en Uruguay, convoca a todos los expresidentes vivos. ¿Quiénes estaban vivos en ese momento? Nuestro querido Pepe Mujica, José María Sanguinetti, líder del Partido Colorado, que es una especie de partido morado, digamos, en Uruguay un partido de centroizquierda, y Lacalle Papá, que era un hombre de derecha. Estaban los tres viejos estadistas, ¿no? Hablando entre ellos un hombre de izquierda, un hombre de centro y un hombre de derecha para empezar. Tres presidentes de tres líneas ideológicas absolutamente pulcros, no acusados nunca de corrupción y que entre ellos, hablando de la necesidad de la unidad nacional. Y me llamó la atención el discurso del expresidente Lacalle, de derecha, o sea, de lo que sería, digamos, el fujimorismo, ¿no? En Uruguay, él hablando de la necesidad de que una vez que acabe la elección se tienen que poner de acuerdo con los otros partidos, de bajar las armas, ¿no? Los tres hablando como estadistas, ¿no? ¡Qué envidia! Y yo decía, oye, ¿no? Qué bueno sería pues que en el Perú se junten los expresidentes. Y resulta que ya estaban juntos en la DIROES. Ahí estaba en ese momento Pedro Castillo, estaba ya Alejandro Toledo, estaba Ollantumala en ese momento, ¿no? Y Alberto Fujimori. Había estado Fujimori y luego llegaría Martín Vizcarra. Claro, teníamos a nuestros expresidentes juntos, pero en prisión. Entonces, claro, esa imagen es fuerte, ¿no? O sea, claro, pero por otro lado también te dice algo, oye, la justicia peruana, con todo y todo, ha metido a la cárcel a los poderosos. Por otro lado, ojo, ¿no? O sea, tanto así que tenemos una cárcel solamente para expresidentes. Entonces, yo creo que tiene diversas lecturas, ¿no? Y finalmente, yo creo que lo que tenemos que hacer en el Perú es reconstruir partidos. O sea, son los partidos de verdad, o sea, los partidos escuela, los partidos que forman militancia, la base de la democracia. Las democracias sólidas lo son gracias a tener partidos fuertes, porque los partidos desempeñan un rol fundamental en la sociedad, César. Son los que proveen de los cuadros políticos que luego van a ocupar los puestos de representación en el Parlamento o los puestos de conducción del Estado en el gobierno. En una democracia sólida, lo usual es que los ministros de Estado todos sean militantes de los partidos. En el Perú eso es algo anormal. En el Perú, ¿no? En el Perú, bajo la idea de que los técnicos deben gobernar, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque los partidos no producen esos cuadros, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal tarea y cuando hemos conversado con Alfonso, hemos dicho, o sea, el principal legado que Alfonso López Chao quiere dejar al país ni siquiera es la posibilidad que sea presidente, que creemos que con el trabajo que estamos haciendo lo vamos a hacer, sino es que ahora Nación se convierta en un partido de verdad. Es un partido nuevo, es un partido en formación, pero esa es la principal tarea histórica y esa fue la tarea que en la anterior experiencia me motivó a estar allí, porque en efecto esa anterior experiencia sí tenía, por lo menos hasta cierto momento, esa concepción de hacer un partido de verdad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental, no se trata de inventar la pólvora, simplemente de hacer lo que ocurre, ¿no? en otras sociedades con democracias más estables, ¿no? Claro, inclusive el presidente ganador de las elecciones en Chile, no recuerdo su apellido, fue recibido muy amable, calurosamente por el presidente Boric, ¿no? En Chile.
y han interactuado muy bien, se han presentado ante todo el público y de una buena manera, ¿no? Reconociendo uno el triunfo del otro, siendo obviamente ideologías totalmente opuestas. Opuestas, ¿no? Y eso es sistemático en Chile, eso es lo normal, que los presidentes chilenos que ganan, ¿no? Luego son reconocidos por sus contendores. Sus contendores reconocen, en el Perú ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? La famosa chica, ¿no? Así le decía Montesinos a esta señora, la famosa chica, o sea, sus pataletas, cuando pierde la puerta del horno, han generado la crisis política que vivimos ahora. Porque hay un momento de inicio de esta crisis política, es el año 2016. A partir de ahí ocurre todo este descalabro, ¿no? Es como un castillo de naipes que se desarmó el sistema político peruano. A partir de la pataleta monumental de una persona que lidera un partido político y no tiene la madurez de reconocer un resultado. Y que en lugar de hacer una alianza, porque mira, César, ¿qué es lo que hubiese tenido que pasar en términos más racionales del 2016? El 2016, la alianza natural, la coalición era entre Fuerza Popular, que tenía 73 escaños, y PPK, que tenía 17. Porque si tú comparabas sus programas, las diferencias eran unos matices. O sea, digamos, yo estoy seguro que el 95% de los programas de ambos eran muy parecidos. Era de puntos y comas, nada más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tocaba? Que los 73 congresistas de Fuerza Popular más los 17 de PPK, ¿no? Sean la base de una coalición con 90 congresistas, César, hubiesen podido hacer absolutamente todas las reformas necesarias desde una mirada de derecha. Desde su mirada de derecha hubiesen podido hacer una serie de reformas recomendadas por los organismos financieros internacionales, digamos, pasar a la segunda generación de reformas institucionales. Y seguramente la señora hubiese sido presidenta en 2021. O sea, ¿qué es lo que pasó? Es la irracionalidad que hizo, ¿no?, que se le mete entre ceja y ceja, que tenía que sacar del poder a su contendor, a su ex amigo. Y a partir de ahí empieza todo este proceso, ¿no?, de descalabro institucional. Entonces, esa responsabilidad la historia se la va a hacer pagar. Y eso no se puede olvidar. Y a partir de ahí lo que hemos visto es la construcción de estas coaliciones, ¿no?, que aparentemente son insólitas, pero que tienen un propósito, porque hay partidos que utilizan la ideología como pretexto, pero que a la hora de tomar decisiones, lo que priman son sus intereses particulares. Carlomagno, vamos a pasar ahora a otra etapa de esta conversación. Yo quisiera saber un poquito de tus propuestas y que también nos cuentes más adelante algunas propuestas macro del Partido Ahora Nación. Pero para empezar, ¿cuáles son tus propuestas que vas a llevar al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, de ser elegido, ¿no?, como candidato a diputado con el número 3, si es que quieren votar por Carlomagno Salcedo? Muchas gracias, César. Mira, yo he dividido mis propuestas en 3 ejes, ¿no?, que no tienen nada que ver con el número 3 de mi campaña, por supuesto. El primer eje le he denominado la ley y el orden, que tiene que ver con toda mi experiencia en el Estado, mis conocimientos en materia constitucional, en materia jurídica, ¿no? Y que tiene que ver con el problema de la inseguridad que existe, ¿no? Es el Estado y el derecho, ¿no? Un segundo eje de mis propuestas yo le he denominado vida digna, que tiene que ver con todos aquellos aspectos que tienen que ver más de una naturaleza económica, socioeconómica, que afectan la vida cotidiana de las personas o que impactan en la vida cotidiana de las personas. Y un tercer elemento le he denominado una verdadera representación política, que tiene que ver con el rol del parlamentario, ¿no? En el primer aspecto yo incluyo 7 elementos que incluyen cuestiones como, por ejemplo, ¿no?, yo considero, y también el partido considera, que se debería impulsar una nueva constitución. Ojo, no estoy hablando de asamblea constituyente. Nosotros sí creemos que el Perú necesita una nueva constitución que una y no divida a los peruanos, una nueva constitución que va a depender de la correlación de fuerzas que existe en el próximo Parlamento. Necesitamos 66 diputados y 31 senadores de una coalición favorable al cambio.
Si los tenemos, es posible emprender una reforma que nos pueda llevar a una nueva constitución que luego sea aprobada por un referéndum ciudadano. Claro, si no se obtiene esa correlación, si la correlación mafiosa es mayoritaria, no hay forma de hacer una reforma constitucional. Por eso nosotros no nos detenemos, o sea, por eso de enarbolar la bandera de la Asamblea Constituyente como si fuera un fetiche, creo que es un error. Porque lo que hay que discutir es la viabilidad y lo otro es qué cosas implicaría una nueva constitución. Y son 4 parámetros para nosotros. Número 1, no puede implicar disminuir ningún derecho fundamental ya conquistado. Pongo el siguiente ejemplo. Cuando los estados abolieron la esclavitud o cuando los estados dieron el voto a la mujer, fueron nuevos derechos, ¿verdad? Una nueva reforma constitucional no puede volver a establecer la esclavitud o no puede quitarle el derecho al voto a la mujer, ¿verdad? Los derechos fundamentales son progresivos, se acumulan, nunca se pueden disminuir. Y eso es importante porque hay una corriente conservadora que quisiera disminuir derechos. Por eso es importante no disminuir ningún derecho ya conquistado. El segundo aspecto es, nosotros creemos que no debe ser tabú incluso revisar el capítulo económico de la Constitución, que según la Constitución, la nuestra es una economía social de mercado, pero que nosotros creemos que debe ser una economía nacional y social de mercado, ¿no? El tercer aspecto tiene que ver con el sistema de gobierno. En el Perú, este Parlamento ha quebrado el sistema de gobierno, ha dejado a la Presidencia de la República como un organismo absolutamente dependiente del Parlamento. Eso se tiene que cambiar. Tenemos que hacer un nuevo diseño institucional, ¿no?, que permita restablecer ese equilibrio de poderes. Y un cuarto elemento tiene que ver con el capítulo de la descentralización. Nosotros apostamos por todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo y la descentralización tiene que ser relanzada. Contra aquellos que dicen que la descentralización ha fracasado, no. Lo que necesitamos es relanzar la descentralización y enfocarnos en sus aspectos económicos, porque hasta el momento ha sido administrativa, ¿no? Pero la parte económica, la parte fiscal de la descentralización no se ha avanzado. Por ejemplo, ¿no? Ahí está también la lucha, derogar las leyes pro crimen, ahí está la necesidad de hacer una reforma política, una reforma electoral, etcétera, ¿no? Diversos aspectos. En la parte de vida digna está vivienda social, educación de calidad pública universal, salud de calidad universal, ¿no?, etcétera, ¿no? Hay diversos aspectos que tienen más que ver. Por ejemplo, yo creo esta cuestión educativa, lo de la beca 18, nosotros queremos en la necesidad de que la universidad pública hay que repotenciarla. O sea, en el Perú, por ejemplo, las buenas universidades como San Marcos o la UNI deberían ampliar su oferta. En lugar de admitir, digamos, 2,000 nuevos alumnos cada año, deberían duplicar, triplicar, o inclusive abrir sedes, ¿no?, sucursales en provincias, como hacen las universidades privadas, pero manteniendo el estándar de calidad, ¿no? Desde la época del fujimorismo se abandonó a la universidad pública. O, por ejemplo, el internet gratuito como un derecho. O sea, el Estado puede proveer internet porque el internet es la puerta de acceso a muchos otros derechos, y así, ¿no? Y en la parte de representación tiene que ver con el rol del congresista. El congresista es un representante, César. ¿Y qué es un representante? Aquel que canaliza las demandas de los ciudadanos y las convierte en iniciativas. Aquel que ordena esas demandas, ¿no? Aquel que abre su despacho y escucha a todos, aquel que se acerca, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Una reforma de la burocracia parlamentaria, del sistema de las asesorías, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el rol del congresista, ¿no? Porque yo creo que eso es un diputado, un senador, un representante. Por eso en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Cámara de Representantes. ¿Representantes de quién? De los ciudadanos, no de los delincuentes. Bueno, claro, a ver, el fujimorismo ha encabezado con su aliado Perú Libre reformas en las leyes que tenemos en la Constitución, ¿no? Entonces ya tenemos, por así decirlo, una Constitución lumpen, vamos a ponerle ese nombre. Y entiendo de que ahora Nación va a proponer derogar esas leyes y a la vez fortalecerlas con otras, ¿no?, tomando en cuenta de volver no a lo antiguo, sino a mejorar las leyes que teníamos en algún momento que eran razonablemente aceptables
para que justamente no volvamos a tener una constitución lumpen, ¿no es cierto? Sí, creo que tú has dado exactamente en el clavo, César, por qué es que esta constitución es absolutamente ilegítima. No solamente por su origen en la dictadura de Alberto Fujimori, que fue una constitución hecha para avalar a un dictador cuando se quiere encaramar en el poder, a diferencia de la constitución del 79, que fue para salir de una dictadura, ¿no? Entonces, y que luego con Keiko Fujimori esta constitución se reforma contra la voluntad ciudadana. Por eso es que ninguna de las reformas que se hicieron pasaron por el mecanismo del artículo 206 del referéndum, porque si iban a referéndum, nada de eso se iba a aprobar. Entonces, ciertamente es una constitución lumpen en el sentido que no representa al sentir mayoritario de los ciudadanos, sino a los intereses del lumpen político que tenemos en el Congreso. Ahora bien, no se trata solo de derogar las leyes pro crimen. Se necesita, en este tema importante de la seguridad ciudadana, del orden interno, una profunda reforma policial. Y para ese propósito, por ejemplo, nosotros tenemos como Ahora Nación liderando el equipo de la propuesta de reforma policial a Harvey Colchado, un policía que tiene una reputación intachable, ¿no? Y que por eso mismo se ha ganado anticuerpos de los sectores políticos vinculados a los políticos a los que persiguió, como Keiko, o sea, él ha perseguido a Alan García, a Fujimori, a Castañeda Alosio, a Susana Villarán, a Ollantumala, ¿no? A Dina Boluarte, a Pedro Castillo, o sea, no por su ideología, sino porque han tenido involucramiento con actos de corrupción o sospechas de serlo. Entonces, este policía con una profunda experiencia lidera nuestra propuesta de reforma policial, que tiene que ser una reforma radical desde el inicio, ¿no? Desde cómo se accede a las escuelas de formación policial donde hay mucha corrupción, donde inclusive hay familias de criminales que mandan a sus hijos a ser policías para tomar por dentro a la policía, ¿no? Problemas de la falta de especialización. Es decir, un policía, un año, porque todos los años los cambian, ¿verdad? Un año es comisario, el otro año está en tránsito, el otro año está en inspectoría, el otro año está en una unidad de investigación, el otro en antinarcóticos. O sea, ¿cómo especializas, ¿no? A los policías, ¿no? Tiene que haber una especialización, ¿no? Deberíamos tener una especie del FBI, ¿no? Lo que era antes la PIP, ¿no? Claro. Tenemos temas que tienen que ver con la corrupción policial, tienen temas que tienen que ver con la tecnología, etcétera. Pero eso no es solo, porque necesitamos también la reforma del sistema de justicia, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Tenemos que recuperar, y ahí nosotros tenemos a Antonio Maldonado. Con Antonio Maldonado se ha elaborado una propuesta que básicamente implica recuperar lo que se trabajó en el Seriajus hace varios años. O sea, no se trata de inventar la pólvora, se trata de la voluntad política de implementar reformas o recetas que ya te dicen una ruta, pero que no se implementan. O la reforma de las cárceles, del sistema penitenciario, que es otro grave problema. O sea, no podemos seguir teniendo cárceles que sean universidades del delito. Cárceles que desde las cárceles se dirigen las extorsiones y el sicariato. Y eso está pasando en el Perú. Entonces necesitamos una reforma profunda que abarque todo ese sistema, por ejemplo, ¿no? Por abordar un punto, ¿no? Pero por cada uno de los temas, César, hay cosas profundas que hacer, de verdad. El otro día vi que en algún medio dijo que hay un solo partido que habla sobre la SUNEDU, ¿no? Por cierto, un partido en el que yo estuve. Yo no sé quién, qué analista hizo un mal trabajo, un pésimo trabajo, ¿no? Porque el plan de gobierno de Ahora Nación dice algo mucho más allá. No necesitamos solamente recuperar la reforma y volver a la SUNEDU de antes. Necesitamos una superintendencia con mucho mayor poder que incluya y abarque ahora, por ejemplo, a la educación superior íntegra, que no es solamente la educación universitaria, también es la educación técnica. Tenemos que verlo de una manera integral, obviamente bajo los estándares de la calidad, ¿no? Entonces nosotros no solamente hablamos de recuperar la SUNEDU, sino de ir a un organismo con mucho mayor poder que permita la calidad de toda la educación superior. O sea, eso es más que la SUNEDU. Y sin embargo dicen que no decimos nada de SUNEDU, ¿no? Son lecturas a veces sesgadas que lamentablemente existen.
Claro, yo quería preguntarte sobre el uso de la tecnología, o sea, por ejemplo, la Big Data, las TICs, la tecnología de la información, ¿no es cierto? Este, con un sistema, por ejemplo, de modernización del Estado, se sabe que la CAF está promoviendo gobierno digital, ¿no? En Latinoamérica se está trabajando el proyecto. Claro, en algunos países de Latinoamérica está más avanzado que en otros por un tema de burocracia por un lado y por el otro lado porque no les conviene, porque justamente ayuda a reducir, ¿no? Drásticamente la corrupción y la ineficiencia. Y ya sabemos que la ineficiencia y corrupción son hermano de coimas, ¿no? De malas obras, de ineficiencia, etcétera. Cuando miramos a los países escandinavos, claro, es como un viaje a Marte, ¿no? Decimos, wow, ¿cómo funciona ese sistema? ¿No saben cómo saben que tú te has movido de una ciudad a otra, ¿no? En tiempo real, que ya te mudaste y asignan el presupuesto correcto para esa ciudad, ¿no? De acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene. Entonces provee para salud, para educación, todo de una manera sistemática, ¿no? Sorprendente, casi perfecta, cosa que acá no ocurre. Y todo es un desorden. ¿Ustedes también tienen considerado el uso de la tecnología con esta proyección o de repente tienen algunos avances ya al respecto? Sí, mira, nosotros hemos conformado un equipo liderado por técnicos que han trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, en la Secretaría de Gestión Pública y que son expertos en la modernización del Estado. Si la modernización del Estado no se ha dado es por falta de voluntad política de quienes han estado en la presidencia de la República o en la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora hay un concepto que abarca al gobierno digital, que es más amplio, que se llama el gobierno abierto. De hecho, yo fui en la PCM especialista en gobierno abierto, que por cierto está siendo promovido por la OCDE, ¿no? Una de las condiciones que la OCDE le pone a los países para incluirlos en ese club exclusivo es que implementen gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? Es este concepto en el cual el gobierno, utilizando las tecnologías, ¿no? O sea, implica el gobierno digital, le pone los reflectores al Estado bajo el principio de que nada de lo que hace el Estado debe ser privado. Y no solamente es el acceso a la información pública, no es que el propio Estado debe poner de oficio toda la información que tenga de manera disponible para que cualquiera pueda acceder. Pero también tiene que ver con el concepto de que las tomas de decisiones de los niveles burocráticos tengan niveles de participación ciudadana. Pero también tiene que ver con el concepto de que necesitamos en el Perú simplificar una serie de los denominados sistemas administrativos. En el Perú existen 11 sistemas administrativos que hacen que, por ejemplo, cuando hay que hacer una inversión pública de una carretera, puedan tardar años de años hasta que se apruebe finalmente el proyecto. Entonces, se tienen que simplificar los sistemas administrativos y la tecnología es un gran aliado para eso. Entonces, nosotros tenemos un equipo trabajando la reforma del Estado como aparato burocrático, como aparato administrativo, para que sea mucho más ágil, simplificación administrativa, y la tecnología es un aliado. Ahora, ¿por qué es que no se emplean tecnologías que ya existen? ¿No? Porque hay una perversión que se ha generado en el Estado peruano, que muchas agencias del Estado utilizan la ineficiencia como mecanismo de financiamiento para obtener sus recursos directamente recaudados. Te pongo un ejemplo con un universitario de una universidad pública que va a sacar su título de bachiller o su título profesional. Entonces, tiene que armar un expediente. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Para poder darte tu título, necesitamos tu certificado de estudios. A ver. Si tú eres la entidad, si tú eres la entidad que ya tienes toda la información de que ese alumno cruzó todos los ciclos y aprobó todos los créditos, ¿por qué necesitas certificado de estudios? O sea, la universidad te pide que le certifiques ante ella misma que estudiaste. ¿Cuál es la razón de ser de ese trámite? Que cuesta. Pero resulta que para sacar el certificado de estudios, así era en mi época, antes tienes que sacar una constancia de estudios.
¿no? La constancia es en un papelito siempre y el certificado es en un papel, digamos, como era el viejo papel sello sexto, César, ¿no? O sea, un papel en un formato más grueso. O Claro, sea, folcote, algo así. es exactamente la misma información. Entonces, en uno te cobran para la constancia, te cobran para el certificado y todo te cobra. Entonces, claro, oye, ¿por qué ocurre esto que atenta contra la lógica de simplificación administrativa? Porque en cada una de esas cosas la universidad está obteniendo recursos para. ¿Por qué? Porque el Estado dejó, ¿no? Le cortó el presupuesto a las universidades. Mira la perversión que se genera a partir del abandono que hace el Estado de una función tan esencial como la educación superior. Entonces, muchos de los trámites que existen es porque se justifican para quitarle plata al ciudadano. Entonces, si tú simplificas, tú todo lo podrías hacer virtual. Absolutamente. Porque toda la información está allí. No tendría ningún sentido cobrar un solo centavo por esa información que está ahí disponible. César. Y sin embargo, hasta ahora en las entidades te siguen pidiendo, ¿no? Te siguen pidiendo y pidiendo cosas. ¿no? Es parte de lo que hay que solucionar. Claro. Bueno, Carlomagno, el tiempo se nos fue volando. En realidad nos has dado una clase magistral y muy didáctica, como decía, una explicación para dummies, y eso es valioso. Yo quisiera ahora invitarte, por favor, a que en 4 o 5 minutos nos digas por qué tenemos que votar por ti y por Ahora Nación. Bueno, muchas gracias, César, ¿no? Se debe votar por Ahora Nación tanto a la presidencia de la República con Alfonso López Chao, así como al Senado y a diputados y a Parlamento Andino. Por eso pedimos que marquen los 5 cascos, porque somos una propuesta política que nace de una filosofía que es la necesidad de construir la nación peruana. Nosotros no solamente venimos a plantear una lista de lavandería, nosotros nos hemos propuesto una tarea histórica pendiente. Y ahí los republicanos que venimos de mi ex partido o la mirada de Proyecto Nacional de Alfonso se complementan, porque en ambos casos decimos falta construir república, falta construir nación. Pero ese horizonte se construye en el presente, tiene que empezar ahora, y eso pasa por la necesidad de desalojar del poder a aquellos que la han capturado no para favorecer a los ciudadanos, sino para favorecerse a sí mismos. Necesitamos recuperar el poder para los ciudadanos. Y en ese sentido necesitamos un equipo, porque creo que esa es una de las grandes fortalezas de Ahora Nación. Ahora Nación no solamente es un candidato presidencial, es un equipo además plural, donde hay mujeres de izquierda muy importantes como Indira Wilca, Ruth Luque o Mirta Vázquez, ¿no? Que son mujeres progresistas, mujeres honestas, con una trayectoria incuestionable, pero también personas de centro, centro derecha, Jaime Delgado, Harvey Colchado, etcétera. O el liderazgo de Luis Villanueva, candidato a la primera vicepresidencia, secretario nacional de Construcción Civil, una federación que todos los años se pone de acuerdo con los empresarios de la Cámara Peruana de la Construcción, o Ruth Buendía, una lideresa indígena que ganó un premio que es como el Nobel de los líderes ambientales. O sea, es todo un equipo que se presenta y le ofrece al país una alternativa de cambio. Y dentro de ese equipo creo que yo desempeño también un rol que debe ser considerado, un poco el rol articulador. Yo soy dirigente del partido y creo que en un próximo parlamento la figura de la persona que articula desde el Congreso con el partido, con los invitados, ¿no? Con el Poder Ejecutivo es importante. Creo yo haber desarrollado talentos en ese sentido en mis anteriores responsabilidades como asesor presidencial, como asesor parlamentario, donde he tenido precisamente esa posibilidad de interactuar con todos los sectores empresariales, sindicales, organizaciones, otros partidos, ¿no? Creo que esas ventajas en mi expertise podrían hacer de mí un buen diputado. Y por eso les pido su voto. Voten por el casco de Ahora Nación en Diputados por Lima. Les pido, por tanto, que escriban el número 3 si los he podido persuadir. Eso sería todo. Muy bien, Carlomagno. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Ya saben, votar por Carlomagno Salcedo es con el número 3, diputado por Ahora Nación. Entonces, quiero agradecerle nuevamente a Carlomagno por aceptar la invitación. Espero
contar con él para seguir conversando sobre la reforma de Estado. La verdad que es muy didáctico, se aprende mucho y lo ha explicado de una manera muy clara de qué hay que hacer. Así es que, amigos, nuevamente gracias por acompañarnos. Por favor, un like con el pulgar arriba, compartan el programa con todos sus amigos, contactos y familiares. Y repito, para votar por Carlomagno Salcedo, marquen el número 3 en la casilla de diputados. Él va por Lima. Ya saben, por Lima, no se olviden. Por favor, no se olviden del casco. El casco de Ahora Nación, que es el casco de la construcción, el casco del ingeniero, el casco del obrero, el casco del trabajador, el casco de todos aquellos peruanos que quieren construir nuestra nación, nuestra república. Listo. Gracias, amigos. Gracias, Carlomagno. Gracias, César. Un gran abrazo.